Fidel Bacheto es médico veterinario, es docente de la Universidad Nacional de Villa María en la carrera de Medicina Veterinaria que se dicta en Villa del Rosario. Está ya en contacto con Canal 20, vamos a charlar con él sobre específicamente el COVID-19, el coronavirus, esta pandemia que nos está afectando, este virus en realidad que nos está afectando. Fidel, Daniel Vergese te da las buenas noches desde Canal 20, un gusto, ¿cómo le va? Daniel, un placer y un hermoso gusto estar en contacto con toda la gente de Villa María. Bueno, igualmente, creo que va a ser muy interesante lo que vamos a charlar para los televidentes, porque, bueno, has podido charlar con tus, colegas de lo que es, obviamente, este virus. Un virus que finalmente se puede confirmar, Fidel, que es del reino animal, no es ningún virus creado en laboratorio. ¿Qué opinión tenés sobre el respecto? Qué buena pregunta, ¿no? Yo creo que estamos viviendo una época más allá de la pandemia, ¿no? Que supera la pandemia, donde se están poniendo en duda las evidencias. Y ese contexto de duda en las evidencias genera que la sociedad trastoque y genere planes conspirativos que, bueno, de alguna forma toman fuerza y valor y estructura a medida que van creciendo. Están en juego en todo el mundo, en todo el planeta, y no solamente por esto, sino por cosas que ya vienen de larga data. Hay, por ejemplo, 2/5 de los rusos creen que el planeta todavía sigue siendo plano, y, perdón, el 60% de los rusos y el 40% de los norteamericanos. O sea, como para entender un contexto de potencias que fueron los que viajaron al espacio, le sacaron fotos a la Tierra, se dieron cuenta que la Tierra es redonda y sin embargo hay un gran porcentaje de la población que entiende y cree que el planeta es plano. Bueno, bajo todas estas estructuras, imaginémonos como un efecto paraguas de todas las cosas que podemos tener. Hoy podemos considerar que la enfermedad nos ha tomado por sorpresas como sociedad, no como para aquellos que de alguna forma estamos todos los años hablando de este tipo de enfermedades. En la universidad a mí me toca dar una materia que se llama fauna silvestre y las enfermedades de la fauna silvestre. Y de esta enfermedad hablamos todos los años. Tenemos que entender que apareció en el 2002, 2003, fue un brote bastante interesante, apareció en China y Hong Kong. Y recién en el 2017 se terminó de comprender en forma efectiva que había sido un contacto de varios murciélagos que convivían en una cueva, y cada murciélago con un virus, con un coronavirus particular. En la conexión y en los vínculos en esas cuevas empezaron a generar algún tipo de mutaciones, y esa mutación viró para que para explicarlo con términos sencillos, que los receptores de las células humanas pudieran ser receptivos a unos bloquecitos que tiene el virus para poder ser infectivo a la célula humana. En los murciélagos, por ejemplo, en este caso, en esta enfermedad, en los murciélagos, estos virus viven en forma coevolutiva, o sea, han evolucionado desde hace muchísimos millones de años. El punto es así que nosotros mismos, como especie, vivimos con muchos agentes microbianos que han convivido y han nacido con todos nosotros. Nosotros tenemos que empezar a pensar que cada individuo no es un individuo solamente, sino que además es un ecosistema. Y los animales en el territorio, en la vida silvestre, viven con un montón de microorganismos, así como nosotros también. A tal punto que si pudiéramos hacer un hisopado con un hisopo estéril en la oreja nuestra, o en la nariz, o en la piel misma, y haríamos un cultivo, bueno, en el transcurso de unos días tendríamos colonias de microorganismos que están conviviendo con nosotros. Y ahí es donde se genera el conflicto y la gran... ¿qué pasa? Hay una disrupción ambiental porque el ambiente estaba cada vez más castigado a nivel planetario. Nosotros disminuimos la biodiversidad planetaria, y al disminuirla, a la biodiversidad, hacemos como especie más contactos con los potenciales patógenos que nos generan nuevas enfermedades. Y allí nacen las enfermedades emergentes,
de las cuales nos vamos a tener que empezar a acostumbrar, pero acostumbrar no significa que las naturalicemos, sino que vamos a tener que tratar de ver cómo encontrar el camino para que esto no se nos haga algo natural, algo que lo tengamos que aceptar como tal. Y en ello tiene mucho que ver la conservación del ambiente. La conservación del ambiente, de los ambientes nativos, de los ambientes naturales, dejó de ser ya un hecho bucólico, un hecho de los idealistas, para ser una fuerza, una idea fuerza de la estructura del contexto de la salud, ¿no? De una salud. Bueno, no quiero hacer un monólogo de esto, me gustaría sí, por favor. Hablabas del virus y de bueno, la posibilidad de que en esa cueva, como planteabas, hubiera varios murciélagos con diferentes COVID o diferentes coronavirus, como los conoce la gente. ¿Fue una evolución del virus o una mutación? O quizás signifique lo mismo, digo. No, está muy bien. Lo que pasa es que las mutaciones llevan a la evolución, ¿no? O sea, son caminos, son procesos para llegar a... lo que pasa es que tenemos que entender si esas mutaciones son naturales o esas mutaciones tienen alguna conexión con algún proceso antrópico, o sea, algún proceso donde el hombre intervino y generó esta batalla viral, ¿no? Porque ¿qué pasa? El virus del murciélago no calzaba muy bien en esa estructura humana y requirió de otra especie para que le sirviera de amplificador. Entonces, en esos mercados que se generan en China, donde hay un alto índice de proporcionalidad de distintas especies, y más allá de que no hablamos de condiciones bromatológicas de ninguna índole, bueno, se generan como caldos de cultivos propicios para que estos virus completen esa mutación necesaria para que realmente ingresen al ser humano como huésped y productor de enfermedad, ¿no? Fidel, por lo que estás planteando, si el ser humano sigue avanzando sobre los recursos naturales, sobre la naturaleza toda, parece que va a ser más común de lo que esperamos este tipo de situaciones pandémicas que estamos viviendo. Has comprendido la realidad de todo esto. O sea, acá hay una conexión directa con la dilución genética de la naturaleza. A medida que vayamos generando más enfermedades ecosistémicas, cuando estemos haciendo cuestiones disruptivas en el ambiente, vamos a empezar a encontrarnos con estos casos en forma más frecuente. Y es lo que tenemos que empezar a evitar. Lo tenemos que hacer ya no solamente porque nos gusta el paisaje, sino porque está en juego nuestra salud y así nuestra supervivencia, ¿no? Fidel, ¿están evolucionando más rápido los virus o los seres humanos? Muy buena la pregunta. No, los virus mutan mucho más rápido porque ellos tienen un ciclo de vida muy corto. En cambio, nosotros tenemos por ahora un promedio de vida entre 70 y 76 años y en ese promedio de vida han pasado muchísimos virus que han mutado ya, ¿no? O sea, nosotros, ellos, la respuesta es los virus. ¿Sabes qué? Yo no te diría solamente los virus, sino los agentes patógenos. Sí. Porque pueden ser virus, pueden ser bacterias, pueden ser hongos. El problema es que con los virus no tenemos muchos métodos de defensa para defendernos, ¿no? De hecho, que lo estamos viviendo todo, lo estamos padeciendo, estamos entendiendo que el mundo puede llegar a cambiar, nuestros comportamientos, nuestras miradas, nuestros encuentros. Bueno, a ver, podemos ir a lo que nos está pasando, porque empezamos de lo más grande a lo más chico, ¿no? Pero ¿qué pasa en el cotidiano nuestro de cada día? Y si supiéramos y si pudiéramos llegar a entender, más que saber, a entender, a comprender que todas estas cosas nos están pasando porque en la naturaleza están pasando cosas que habitualmente en los procesos evolutivos no pasaban y que con la inundación de los movimientos antrópicos que hemos tenido, estas cosas suceden. Sin ir muy lejos, vámonos a nuestra casa, a la provincia de Córdoba, a La Pampa, sí, al departamento General San Martín. Pensá esto,
Hace 150 años empezamos a modificar todo el ambiente de la llanura pampeana. La modificamos con el fin de la producción agrícola ganadera, ¿no? Lo que nos llevó a un crecimiento exponencial como país, como región, como provincia, incluso Villa María como ciudad. No hay que discutir este tema. Pero fíjense que en esa disrupción del ambiente surgió una enfermedad, nada más que nadie la contó de esta manera, que es la fiebre hemorrágica argentina. La fiebre hemorrágica argentina se debe a la disrupción en el ambiente de la llanura pampeana y como el microorganismo, el virus que la produce, estaba en sus animales históricos. Cuando empezó a haber más dilución de esos animales, esa dilución génica existente, empezaron a aparecer casos en los humanos porque ese virus no había coevolucionado con el hombre. Entonces, nosotros también inventamos una enfermedad. Y la tenemos en casa, la tenemos en la puerta, en el campo de nuestra casa. Y es fiebre hemorrágica argentina, le hemos dado a llamar así, pero en realidad es un virus que produce una patología que tiene un origen parecido: dilución de los ambientes naturales, disminución de las especies que viven, disminución de la abundancia de esas especies, y el salto se llama spillover, el derrame hacia el humano, porque el humano cada vez, como seres humanos, ingresamos más a esos ambientes que los empezamos a desarmonizar. Fidel, te vamos a mandar un abrazo, te queremos agradecer muchísimo, la verdad que ha sido muy explicativa la nota para que la gente pueda comprender también y de cómo estamos avanzando, y que si no detenemos este avance vamos a sufrir consecuencias más importantes seguramente. Te queremos agradecer el contacto con Canal 20, vamos a estar al habla seguramente en alguna otra oportunidad, ha sido un placer. Un placer para mí, un abrazo grande a todos los amigos de Villa María. Por favor, Ahí estábamos escuchando a Fidel Bacheto, es médico veterinario y además profesor de la carrera de Medicina Veterinaria que dicta la Universidad Nacional de Villa María en su sede de Villa del Rosario. Más claro imposible, todo lo que contó Fidel, y comparándolo también con una enfermedad local, que es la fiebre hemorrágica argentina.